Hoy tenemos sobre la mesa un documento sumamente intrigante para nuestra inmersión profunda. Se trata de unas notas bastante concisas fechadas el 5 de mayo que llevan por título sanangeldesicilia.docs. Un título muy específico, la verdad. Sí, y la temática central que vertebra este texto es lo que el autor denomina la palabra que no se silencia. Y, a ver, nuestro objetivo en este análisis a fondo es explorar la enorme tensión, tanto histórica como actual, que existe entre esa necesidad de decir una verdad incómoda y, por otro lado, la presión aplastante que ejerce la sociedad para que nos callemos. Para que seamos aceptados, claro. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto porque el texto no se queda en una simple lección de historia medieval, sino que plantea un dilema ético fundamental. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, me gustaría que imagináramos por un momento una escena. A ver, cuéntame. Una escena que a cualquiera que nos escuche le resultará familiar. Pensemos en una sala de reuniones a puerta cerrada. Uf, ya me estoy imaginando la tensión. Totalmente. El ambiente se puede cortar con un cuchillo. Todas las personas alrededor de la mesa están asintiendo mecánicamente, aprobando un plan, un proyecto o una decisión que, en el fondo, todo el mundo sabe que es desastrosa. O profundamente injusta. Tal cual. Y quien está ahí sentado analizando la situación siente un nudo en el estómago. La verdad, la objeción lógica, está justo ahí, en la punta de la lengua. Pero no sale. No sale. Porque hay una certeza absoluta en esa sala, y es que romper el silencio significa convertirse automáticamente en el problema. Significa destrozar la armonía artificial de ese grupo. Ese microsegundo antes de decidir si abrir la boca o morderse la lengua es, psicológicamente hablando, un territorio aterrador. Y ese terror no es casualidad. O sea, responde a un instinto de supervivencia que está profundamente arraigado en nuestra especie. Ah, sí, a nivel biológico. Sí, sí, totalmente. Si analizamos la mecánica de ese miedo, vemos que existe un conflicto primario. Por un lado, tenemos nuestra capacidad cognitiva para reconocer la verdad y, por otro, nuestro instinto gregario para mantenernos seguros dentro de la tribu. Claro, el no querer que te echen del grupo. Exactamente. A lo largo de la evolución humana, enfrentarse al consenso del grupo equivalía literalmente al exilio y a la muerte en la intemperie. Nadie sobrevivía solo. Madre mía, visto así, tiene todo el sentido. Y fíjate, lo que hace el documento que estamos analizando hoy es utilizar una figura del siglo XIII, un mártir, no como una clase de catequesis o algo así, sino como un espejo implacable. ¿Para mirarnos nosotros? Eso es. El autor del texto utiliza este caso extremo para obligar a quien lee a reflexionar sobre su propia autocensura diaria. La premisa es clarísima. El decorado ha cambiado, ya no llevamos túnicas ni vivimos en feudos, pero la arquitectura del miedo humano a decir la verdad frente a un grupo hostil permanece intacta. Es fascinante. Y esa conexión entre el miedo primario y el documento nos lleva directamente al protagonista de estas notas. El texto nos sitúa en la Italia del siglo XIII y nos presenta a San Ángel de Sicilia. Un personaje con mucha tela. Muchísima. Se detalla que fue un religioso carmelita, un misionero que dedicó su vida a predicar por diversos territorios italianos. Pero, y aquí viene lo importante, el documento hace hincapié en que su misión no consistía en dar discursos amables en plazas pacíficas. Para nada. No iba a que le aplaudieran. Exacto. Su labor principal era denunciar frontalmente situaciones injustas y comportamientos que contradecían la fe que él representaba. Estaba entrando de lleno en lo que el texto define como contextos difíciles. Lugares hostiles. Sí, lugares donde su mensaje era previsiblemente de todo menos bienvenido. Y claro, viendo esta insistencia en ir al foco del problema, es casi imposible no trazar un paralelismo con un concepto muy moderno, ¿A qué te refieres? al del denunciante interno, lo que en el ámbito corporativo o institucional conocemos como un whistleblower. Ah, claro, el que destapa los trapos sucios. Justo. Es esa persona que entra en una organización cuya cultura es tóxica o corrupta y en lugar de intentar mimetizarse o, no sé, suavizar sus informes para no ofender a los directivos, pues pone los datos crudos sobre la mesa, sin anestesia. Literalmente. Pero a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo frente a la estrategia que plantea el documento. Dispara. Si alguien tiene un mensaje que considera verdadero y vital, ¿por qué buscar el rechazo frontal? Ya entiendo por dónde vas. O sea, ¿por qué no centrar los esfuerzos en predicar a los convencidos, construir una comunidad sólida y evitar el desgaste brutal de un terreno donde nadie quiere escucharte?
Desde un punto de vista puramente pragmático, a mí me parece una táctica destinada al fracaso. Bueno, lo fascinante aquí es cómo el documento desmonta precisamente esa visión pragmática que comentas. Sí, ¿cómo lo hace? Desde la perspectiva del autor, predicar exclusivamente a los convencidos no altera la realidad material de la injusticia. O sea, simplemente crea una cámara de eco muy reconfortante para el emisor. Claro, te sientes bien porque todos te dan la razón. O sea que si no escuece, no cura, ¿no? Un poco sí. Llevar la verdad a un entorno donde la mentira o la injusticia son rentables, porque muchas veces lo son, siempre va a generar un conflicto severo. El texto sugiere que San Ángel no era un agitador que buscara el conflicto por el simple placer de la confrontación. No era un provocador. Para nada. Sino que entendía el rechazo hostil como la prueba palpable de que sus palabras estaban golpeando verdaderamente el núcleo del problema. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto no huye de las consecuencias de esa fricción. Si una persona rechaza adaptar su mensaje para agradar a las masas, el siguiente paso ineludible es observar la reacción de esas masas cuando se sienten acorraladas por la verdad. Y suele ser una reacción agresiva. Muy agresiva. Las notas son brutalmente directas sobre el desenlace de esta historia. La predicación de San Ángel generó un rechazo tan profundo y violento que culminó con su asesinato en pleno cumplimiento de su misión. Un final trágico. Trágico. Pero el matiz que el documento subraya con vehemencia es que, hasta su último aliento, no suavizó ni retiró una sola palabra. El autor del texto cataloga esto como una clave espiritual. Formula el principio de que la palabra verdadera siempre tiene un coste altísimo. Y fíjate que es un concepto que choca de frente con la mitología moderna que hemos construido alrededor de la verdad. Totalmente. Disonancia cognitiva pura. Es una disonancia tremenda en nuestra sociedad actual, ¿sí? Porque, tendemos a consumir narrativas, películas, libros, donde la verdad tiene propiedades casi mágicas. Creemos que por el simple hecho de articular algo que es cierto y justo, el universo se va a alinear a nuestro favor. Claro que los antagonistas abrirán los ojos de repente y dirán, ¡oh, tenías razón! Exacto, que aplaudirán nuestra valentía y todo se resolverá. El cine está lleno de esos momentos catárticos. Pero las notas que estamos revisando trituran esa fantasía romántica por completo. Argumentan que en muchas ocasiones, presentar la verdad desnuda no garantiza en absoluto la aceptación. De hecho, lo que garantiza es una repulsa total. Y esa repulsa es, según la lógica interna del documento, el mecanismo de defensa predeterminado del ser humano ante la verdad. El sistema inmune del grupo. Tal cual. Cuando una afirmación amenaza la visión del mundo de un grupo o sus intereses creados, el sistema inmunológico, por así decirlo, ataca al mensajero. La clave espiritual a la que hace referencia el autor radica en aceptar que el valor de la verdad es completamente independiente del aplauso del público. No depende de los likes. Para nada. El asesinato de San Ángel ilustra la gran paradoja de la verdad. A menudo, su validez y su urgencia se miden precisamente por el volumen y la violencia de la oposición que genera. El texto es tajante al afirmar que la palabra no siempre será aceptada, pero ojo, nos recuerda que la falta de aceptación popular no le resta ni un ápice de necesidad. Ya. Pero claro, seguir este hilo de pensamiento nos arroja directamente un problema enorme. Casi te diría a nivel de recursos humanos para cualquier institución. A ver, explícate. Pues que, si el destino estadístico de los emisarios que no callan la verdad es el rechazo, la marginación o el martirio en este caso, nos surge una gran incógnita sobre la gestión de esos mensajes. Porque iba una institución a promover una doctrina que pone a sus propios embajadores en la línea de fuego constante. Es una buena pregunta. Las notas abordan esto introduciendo un concepto llamado la dimensión eclesial. El texto postula que la Iglesia, o por extensión cualquier marco ético sólido, tiene una doble naturaleza. Por un lado, la función de consolar, de ofrecer refugio, pero, simultáneamente, el deber ineludible de corregir. Y la corrección duele. Duele mucho. Y lanza la advertencia explícita de que ejercer esa corrección implica asumir un riesgo enorme. Ahora bien, yo aquí me veo obligado a cuestionar la viabilidad de este modelo. Adelante, ¿dónde ves la falla estructural en esa dualidad? Pues, pensemos en lo que busca el ser humano cuando se acerca a una comunidad, a un grupo de apoyo, o a una institución de cualquier tipo. Buscamos pertenencia, ¿no? Buscamos que nos digan que todo va a salir bien. Queremos paz mental y validación para nuestras decisiones de vida. Buscamos un refugio cálido. Exacto. Y la corrección, por su propia naturaleza, destruye esa paz. Te obliga a mirarte en el espejo y ver tus defectos. Si una institución quiere crecer,
influir en la cultura y mantener a sus miembros cohesionados, estar corrigiendo constantemente parece una estrategia de marketing nefasta. Espantaría a la gente. Claro. A simple vista, asumir esos riesgos y generar esa fricción constante solo va a conseguir que la gente se marche o buscar otra comunidad que no les exija tanto. Ya. Bueno, si conectamos esto con un panorama más amplio del comportamiento humano, la lógica de esa objeción tuya, que es muy comprensible, revela una visión muy cortoplacista. Cortoplacista. Sí. Desde el prisma del autor del texto, un sistema que se dedica exclusivamente a consolar y a validar sin cuestionar absolutamente nada, acaba convirtiéndose en un sedante vacío. En humo, básicamente. Exacto. La psicología nos dice que los seres humanos, en un nivel muy profundo e inconsciente, saben perfectamente que son falibles y que cometen errores. Si acuden a una institución moral, y esta institución ignora esos fallos solo para mantenerles contentos, esa institución pierde inmediatamente su autoridad moral frente a ellos. Qué interesante. El documento argumenta que la corrección es un deber precisamente porque el consuelo, sin la exigencia de la mejora, degenera en nihilismo o en simple complacencia. No sirve para nada a largo plazo. ¿Sabes? Esto me recuerda a cómo funciona un giroscopio estabilizador en los grandes barcos mercantes. ¿Un giroscopio? A ver, cuéntame. Sí, fíjate. Si estás en medio de una tormenta brutal y las olas golpean el casco, el barco tiende a volcar. El giroscopio, que es un rotor enorme girando a altísima velocidad dentro del barco, opone una resistencia física inmensa contra el movimiento de las olas. Vale, me lo imagino. Esa resistencia genera una tensión estructural enorme en el barco. Es pura fricción contra la inercia natural del oleaje. Pero es exactamente esa resistencia, esa fuerza correctiva incómoda y tensa, la que mantiene al barco equilibrado para que no se hunda. Qué buena analogía. El consuelo sería el casco que te proteja del agua, sí, pero la corrección es el giroscopio. Es una metáfora extraordinariamente precisa para ilustrar la perspectiva de este texto. O sea, el giroscopio genera tensión para salvar la nave. De la misma manera, la dimensión eclesial que describe el documento sostiene que el riesgo de la fricción es lo que otorga legitimidad real al consuelo. Claro, le da peso. Exacto. Cuando alguien que ha demostrado tener la entereza para corregirte, para decirte las verdades duras a la cara en los peores momentos, se acerca luego para consolarte, ese consuelo tiene un peso abismal. Es genuino. Porque sabes que no te está regalando los oídos. Eso es. Un consuelo que proviene de alguien incapaz de contradecirte carece de valor real. Por lo tanto, el texto defiende que aunque la corrección aleje a quienes solo buscan comodidades a corto plazo, es el único pilar que puede sostener la integridad de un mensaje a la larga. Tiene muchísimo sentido. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestro día a día? Porque las notas no permiten que encerremos a San Ángel en una vitrina medieval para mirarlo con curiosidad académica y ya está. No, nos interpela directamente. Totalmente. El texto da un salto temporal e impone una actualización explícita, dibujando un diagnóstico bastante crudo de nuestra modernidad. Según la fuente, vivimos bajo una presión atmosférica fortísima que está diseñada básicamente para evitar cualquier tipo de conflicto. Para que nadie se ofenda. Claro. Y el documento enumera 3 estrategias cotidianas de supervivencia que todos, y digo todos, utilizamos. Primero, suavizar la verdad para no ofender. Segundo, callar directamente lo que nos resulta incómodo. Y tercero, adaptarnos camaleónicamente al entorno. Vamos, lo que hacemos todos a diario. Sí. Y el autor culmina esta reflexión lanzando una pregunta que sinceramente no deja escapatoria. ¿Se dice lo que es verdad o lo que es aceptado? Buf. Esto plantea una pregunta importante sobre la metamorfosis de nuestros miedos colectivos. Como decíamos antes, hemos sustituido la amenaza del siglo XIII por una versión digitalizada y social, pero la maquinaria interna de nuestro cerebro funciona igual. ¿Y los ejemplos ilustrativos nos asaltan por todos lados? Pensemos simplemente en las redes sociales y el pánico estructural que las domina ahora mismo. La cultura de andar de puntillas. Tal cual. Existe un terror paralizante a emitir una opinión que se desvíe, no sé, 1 milímetro del consenso de nuestra propia burbuja digital. El miedo a esa especie de cancelación social, al aislamiento algorítmico, actúa como una mordaza que es invisible pero tremendamente efectiva. Muy efectiva, sí. O volviendo a la sala de reuniones corporativa que mencionábamos al principio. El silencio de los mandos intermedios ante un proyecto destinado al desastre ocurre porque decir los números no cuadran se percibe como un suicidio profesional. Claro, te juegas el puesto. Todo el mundo prefiere la táctica que menciona el texto.
suavizar, callar y repetir que todo va de maravilla, simplemente para no ser la nota discordante que frene la maquinaria. Y lo que resulta profundamente revelador de ese diagnóstico es cómo el ser humano procesa las amenazas. Como decíamos, hemos cambiado el riesgo letal, el martirio físico que enfrentó San Ángel, por lo que el autor del texto insinúa que es un martirio social. Un concepto muy potente. Mucho. Afortunadamente, en la mayor parte de nuestros contextos cotidianos no nos jugamos la vida por decir que una decisión corporativa es mala o que una corriente de opinión es injusta. Sin embargo, nuestro cerebro primitivo no hace esa distinción con facilidad. Reacciona igual, ¿no? Exacto. Reaccionamos ante la amenaza de perder estatus, de perder la validación de nuestros pares o de perder una posición laboral con el mismo nivel de ansiedad y sudor frío que si nos enfrentáramos a un peligro físico real. Como si nos persiguiera un león en la sabana. Tal cual. El documento nos invita a examinar cómo esas pequeñas claudicaciones diarias, esas veces que callamos una objeción válida por no molestar, son respuestas a esa pregunta fundamental. Cada vez que filtramos nuestro discurso por miedo, estamos eligiendo la aceptación por encima de la verdad. Madre mía. Es un análisis que, la verdad, requiere mucha digestión mental. Sí, te deja pensando. Hemos trazado una línea directa desde un misionero carmelita en una época feudal, alguien dispuesto a asumir el coste definitivo de la verdad frente a los poderes de su tiempo, hasta la presión asfixiante de nuestra era por mimetizarnos y evitar las olas a toda costa. Un viaje intenso. Muy intenso. Y para cerrar este círculo analítico, el documento utiliza un recurso final muy poderoso. Titula su conclusión como Memorandum Itineris. Un memorándum para el camino. Exacto. No es un simple recordatorio de agenda de la oficina. Evoca la idea de una brújula que uno debe llevar consigo a lo largo del viaje de la vida. La nota culmina con una sentencia en latín. Memorat esto, veritas non tacetur. Recuerda esto, la verdad no se calla. Eso es. Y cierra con una petición directa a la figura histórica que ha vertebrado todo el texto. San Ángel, enséñanos a hablar con fidelidad. Es un concepto final que funciona precisamente como esa brújula que mencionas. Y, bueno, si construimos sobre todo lo que hemos debatido hoy acerca del coste innegable que tiene la verdad, yo creo que la reflexión final exige darle una vuelta al paradigma. ¿A qué te refieres? A ver, el texto nos ha demostrado, tanto histórica como psicológicamente, que decir la verdad conlleva un coste visible, un coste medible. Genera conflicto, fricción, pérdida de favores o incluso el rechazo absoluto de tu grupo. Eso está claro, sí. Pero para quien nos escucha hoy y de cara a enfrentarse a su propia sala de reuniones o a su propio dilema ético, el verdadero enigma a resolver es el reverso de esa moneda. La otra cara. Exacto. Si decir la verdad tiene un precio tan obvio e inmediato, la pregunta es, ¿cuál es el coste invisible? ¿Cuál es el coste acumulativo de pasar la vida entera sumido en el silencio simplemente para ser tolerado por los demás? La pregunta que queda flotando es si llega un momento crítico en la vida humana en el que ese silencio, esa supuesta paz comprada a base de morderse la lengua constantemente, termina costando muchísimo más caro que la verdad misma.